charla un poco distinta de lo que estamos acostumbrados en el seminario. Y fue una iniciativa, gracias a Guido, que tiene este grupo de lectura, que también todo el Machine Learning, procesamiento de datos, Big Data, ¿cierto? Y cómo son las herramientas de cómo se meten en esto. Y una de las cosas que estaba haciendo era, quería entender un poco mejor toda la parte de visualización de estas cosas, qué herramientas se ocupan, cómo se ocupan, y ahí yo le ofrecía a Guido que ocupemos uno de los slots del seminario para hacer eso, porque encuentro que es una herramienta que tiene un montón de valor, porque efectivamente hoy día se está moviendo mucho, todos estos proyectos se están moviendo mucho a tratar de primero entender qué es lo que está pasando con los datos, incluso en algunos casos se están saltando incluso los modelos y están dejando que los datos empujen ese mismo modelo y tomen decisiones. Y generan sistemas de toma de decisiones que diseñamos nosotros con modelos de optimización matemática, donde están diseñando directamente con data. Así que fue una excelente idea y estamos muy felices de tener a Denis. Denis Parra es profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad Católica. Hizo su doctorado en la Universidad de Pittsburgh en 2013, así que terminamos juntos ahí. Y se enfoca mucho en estos temas que va a estar hablando él el día de visualización, datos, cómo se relaciona con Machine Learning y todas esas cosas. Así que muchísimas gracias por querer venir a presentarme y te dejamos. Ya. Pásalo. Oye, muchas gracias por la invitación. Alguno de ustedes me mencionaba que como que tú eres la persona que está haciendo visualización. No creo que sea la única, pero ciertamente hay poco en Chile y hay poca gente que está haciendo Machine Learning, en general Data Mining. Yo creo que tenemos una necesidad de tener más gente en esta área y también de poder colaborar más entre las distintas universidades para poder tomar iniciativas más grandes, proyectos más interesantes, interdisciplinarios. Y por lo menos la experiencia que yo he tenido hasta ahora es que muchos de estos problemas se tienen que atacar desde interdisciplina. No puede ser solo computación, o solo estadística, o solo visualización. Se necesitan, de alguna forma, habilidades, conocimiento de todas estas áreas. Entonces les voy a contar un poco hoy día de mi investigación. Primero les voy a hacer una pequeña introducción personal. Les voy a hablar en una slide nomás, pero tengo que hacer promoción un poco igual de Computer Science en la PUC. Algunos proyectos de laboratorio que dijo. Y a continuación me voy a centrar en la presentación, en la cual voy a hacer un overview de sistemas recomendadores para poder después entender el contexto en el cual la parte de interfaces de usuario y visualización entra. En estos temas que tienen relación con personalización, pero que después ustedes probablemente van a poder ver la analogía entre modelos de optimización, modelos probablemente de minería de datos, de Machine Learning, y cómo la visualización nos puede permitir, le puede permitir a los usuarios como make sense de estos temas. Entonces, yo hice mi pregrado en la Universidad Austral de Chile, terminé el 2004, y trabajé un tiempo en el sur, en Puerto Montt, en el área de salmones, y me fui a hacer el doctorado el año 2008. Entonces estuve entre el 2008 y el 2013 en la Universidad de Pittsburgh. Mi advisor fue el profesor Peter Brusilowski, que está ahí en pantalla, y hice 2 pasantías también. En el 2009 estuve en el Trinity College en Dublín, trabajé con el investigador Alexander Trousseau de IBM, y en el 2010 hice una bien fructífera pasantía en Telefónica Barcelona, donde trabajé con Xavier Matriaín, que después él fue jefe de personalización en Netflix y en Quora también. Así que, y él ahora armó una startup relacionada con Machine Learning y Healthcare. Así que fue muy bueno esa experiencia, esos temas de trabajo. Y desde el 2013 estoy trabajando en la Universidad Católica. ¿Bien? Trabajo en el departamento de computación. Tenemos programas de pregrado, el título de ingeniero también, grados de magíster y doctorado, y las principales áreas son, por ejemplo, el área de base de datos y web semántica. Guido, tú me mencionaste el CIWS, el Centro de Investigación de la Web Semántica. Ese es un núcleo, y ahí hay un grupo de investigadores bien digamos, connotados: Marcelo Arena, Juan Reuter, Cristian Rivero, que también trabajan con gente de la Chile. El grupo también de Machine Learning y Visión por Computador, donde ahí los principales investigadores son Álvaro Soto, Domingo Meri,
También está Karim Pichara, que trabaja más bien en astronomía, pero igual están en esa área, y últimamente Hans Lebel. Con ellos yo trabajo bastante. Si bien yo trabajo en la intersección entre modelos inteligentes y visualización, normalmente colaboro bastante con ellos. Puedo saber qué nuevos algoritmos hay, qué nuevos modelos inteligentes, y después con eso tener como de entrada para el trabajo que yo realizo. Bueno, también hay grupos de tecnologías de información, ingeniería de software, y hay un grupo importante de tecnología educativa, particularmente desarrollando MOOCs, que son estos cursos en línea con una cantidad masiva de alumnos. Dentro de mis actividades académicas, bueno, he trabajado en personalización y sistemas recomendadores, visualización y social network analysis. En cuanto a docencia, he dictado cursos de minería de datos en un magíster profesional que tenemos. El curso de sistemas de recomendadores que creé, el material está en línea, después se los puedo indicar si alguien quiere tener más información de eso. Voy a empezar a dictar visualización de información el semestre que viene, ahora segundo semestre de 2017. Y también en ese magíster profesional he dictado el curso de análisis de redes sociales. Y bueno, actualmente estoy liderando este grupo de computación social y visualización. Ahí está la página. Bueno, pueden después ver publicaciones, la gente que está desarrollando, mis alumnos, colaboradores igual. Y quería contarles de un par de proyectos, un poco a la rápido, pero para que tengan una noción. Estamos desarrollando, junto con John O'Donovan de la Universidad de California en Santa Bárbara, un sistema de recomendación de artistas basado en emociones. En realidad este trabajo ya lo mandamos a un journal, pero todavía estamos viendo la continuación de este trabajo. También trabajamos con la Fundación Epistemónico, que trabaja en medicina basada en evidencia, que ayuda a médicos a tomar decisiones clínicas recomendando artículos que soportan esas decisiones clínicas. Por ejemplo, tienen realmente riesgo si es que vacunan con timerosal o no, si es que usan vacunas con timerosal, y el sistema busca los artículos que te pueden decir efectivamente hay evidencia clínica o no. Entonces les voy a mostrar ahí un par de cosas relacionadas con eso. Y también últimamente con recomendación de arte, trabajamos con una empresa que se llama YouGallery, que vende arte, y sacando features que extraemos de las imágenes, estamos haciendo un sistema de recomendación. Bien, entonces primero he hablado mucho de sistemas de recomendación, quizás algunos de ustedes ni siquiera han escuchado hablar de ellos, aunque me imagino que quizás si han usado Netflix, ven que el sistema les recomienda películas, o si han usado Amazon, van navegando por distintos productos y les dice, los que compraron esto también compraron esto otro. O en cualquier sistema, actualmente en la web, donde haya que manejar o navegar un volumen de información muy grande, hay algo que de forma proactiva aprende sus preferencias y les va haciendo sugerencias de forma automática. Entonces, quiero hacer una pequeña introducción de este tema porque mi investigación de alguna forma ha ido en ese contexto. Entonces, un sistema de recomendación se define como un sistema que ayuda a personas o a grupos de personas a encontrar ítems relevantes en un espacio de información como repleto. Esta definición es del 2006 de Sean McNee. Ahí tengo un par de ejemplitos. Y en este caso, repito un poco en la slide los ejemplos que les di hace un momento. Amazon, Netflix, Spotify en realidad, o Pandora, son empresas típicas que uno navega una gran cantidad de información, aprenden tus preferencias y te sugieren. Y entonces, ¿por qué nos importan los sistemas recomendadores? Porque cada vez nos enfrentamos más a sistemas donde hay que tomar decisiones con alguna restricción de tiempo, por ejemplo, o de otro tipo, de repente incluso restricciones cognitivas, y tenemos que tomar decisiones rápido y elegir cosas que nos permitan maximizar la utilidad. Ahora, en cuanto a historia, ¿cuándo partieron los recomendadores? Como, si bien uno se podría remontar, porque métodos que se usan podrían ser también redes neuronales o sistemas expertos, que son como de los años 60. En realidad, los sistemas recomendadores como tal, los algoritmos que aparecen en los surveys, vienen más o menos del año 90. En la empresa Xerox, el año 90 crearon un modelo que se llamaba el filtrado colaborativo, en el cual ellos recibían muchos mails, o sentían que recibían, no sé, 20 mails al día era demasiado, entonces a alguien se le ocurrió que podían de forma colaborativa etiquetar los mails, y si es que muchos recibían el mismo mail, entonces podían decir, mira, esto es spam, esto es relevante o no.
Y ese fue como el primer algoritmo a comienzos de los 90 que es propiamente tal de recomendación. Pero en realidad no mucha gente conocía de recomendadores más allá de un par de workshops en algunas conferencias como KDD, por ejemplo, o SIGAYA. Entonces, el año 2006 la empresa Netflix, que en esa época no hacían streaming de las películas, sino que enviaban las películas por DVD a tu casa, ellos lanzaron un concurso que era el $1 Million Prize. Entonces, ellos te entregaban una lista de tuplas, usuario item rating, y tú tenías que aprender de alguna forma un modelo con eso. Después te entregaban otro archivo que tenía usuario item o usuario película, y tú tenías que predecir qué rating ese usuario le había dado a esa película. O sea, cuántas estrellitas, 1, 5, etc. Bueno, ese concurso en particular hizo que mucha gente que no tenía relación o conocimiento de los recomendadores se metiera en esta área. Entonces salían artículos en el New York Times de repente de un psicólogo que sabía algo de computación y en su garage hizo un modelo y había quedado en el ranking, no sé, número 3 o 4. Y entonces durante 3 años, muchos equipos que después incluso se fusionaban, trataban de participar, hasta que el año 2009 el Belcore Pragmatic Chaos ganó el concurso. Entonces, esta era como más o menos la idea del concurso, ¿ya? Si uno ve o modela el problema como una matriz, uno ve aquí en las filas usuarios, en las columnas uno ve ítems que son las películas, y uno tiene algunos ítems que son observados, ratings 1, 5, 4, etcétera, y el objetivo era predecir esos que aparecen ahí con signo de interrogación. Y la métrica por la cual se podía medir quién era el que hacía la mejor predicción era root mean square error, que es simplemente el error entre la predicción y el valor real de rating. Al cuadrado, bueno, y el promedio de eso. Entonces, por un lado esto fue bueno. Tuvo, digamos, lo positivo que mucha gente entró en el área, pero por otro lado se enfocaron muchos papers por harto tiempo solamente a optimizar esa métrica. Y solamente a recomendar películas, como que la conferencia de recomendadores hasta el 2010 eran recomendación de películas y reducir el RMSI. Y mucha gente empezó a decir, oye, pero ¿sabes qué? Reducir el RMSI de 0.08 a 0.079, si le muestro estas recomendaciones a los usuarios, no sienten que son mejores. Entonces, parece que hay que ver algo más. Hay que poner quizás algunos otros variables en este problema. Y les voy a hablar un poquito a continuación de eso, pero primero quiero mostrarles un par de clasificaciones y de modelos que son los típicos que se hablan en recomendación. Entonces la clasificación 1 habla de filtrado colaborativo, filtrado basado en contenido y modelos híbridos. Y la clasificación 2 típica es de modelos basados en memoria y en modelos, que es más o menos lo que uno habla en minería de datos. ¿Ya? Si uno usa vecinos más cercanos, uno está en realidad comparando cada dato contra los otros y es una metodología basada en memoria. Y si uno arma, en cambio, un modelo de regresión o un árbol de decisión, uno está usando un modelo para tomar decisiones, entonces, más o menos eso es lo que el tipo de clasificación que se da ahí. Bien, este es como el caballo de batalla de recomendación, que es el filtrado colaborativo, en el cual uno tiene como objetivo recomendarle algo a este active user. Entonces tenemos un usuario cualquiera, por ejemplo en Netflix, y sabemos que Netflix evolucionó y ya no tiene ratings, tiene likes nomás. Entonces este modelo ya como que quedó desactualizado, pero probablemente las optimizaciones por debajo no son tan distintas, así que lo voy a mostrar igual por razones históricas. Y entonces sabemos que el usuario le dio, por ejemplo, 5 estrellitas a esta película, 4 a esta y 1 a esta otra. Y la idea es armar un modelo de usuario, algo que me diga, mira, este es los gustos del usuario y quiero encontrar una recomendación que se ajuste a esos gustos. Entonces lo primero que hago es buscar usuarios que sean parecidos. Y usuarios parecidos son usuarios dentro de los que consumieron las mismas películas que tengan ratings similares. Y generalmente cuando uno usa ratings, en el modelo inicial usa una correlación de Pearson para encontrar cuáles son los usuarios más parecidos.
Entonces ahí yo veo que el usuario 1 tiene una correlación positiva de 0,44, el usuario 2 de 0,49 y el usuario 3 de menos 0,91. Entonces el usuario 3 tiene gustos muy distintos y lo saco del vecindario. Y me quedo solamente con los dos usuarios que tienen correlación positiva. Y a continuación, de estos dos usuarios que eran sus vecinos, el usuario 1 y 2, veo qué ítems ellos consumieron y trato de predecir qué rating le daría este usuario activo a esos ítems. Entonces lo que hago es multiplicar la similaridad que calculé entre el usuario activo y el vecino y la multiplico por el rating que este vecino le dio a la película. Y hago una sumatoria y normalizo. Entonces esta es una forma muy sencilla, pero que en la práctica funciona más o menos bien con datasets pequeños y cuando uno tiene una cantidad de datos más o menos razonable. Entonces tiene sus pros y contras este modelo, es muy fácil de implementar. Content agnostic es que no importa que sean música, canciones, películas, libros, yo necesito los ratings nomás. Y comparado con otras técnicas, también en general es más preciso. O sea, si uno después le pregunta a los usuarios te dicen, mira, esta cuestión funciona más o menos bien. Pero tiene tres grandes problemas. El sparsity es que esta matriz de usuarios ítems debe tener al menos un 2% de densidad. 2% es bastante poco, pero a veces uno se encuentra con sistemas que están recién partiendo. Uno tiene usuarios nuevos, ítems nuevos, nadie ha dado ratings, son muy poca gente, no tengo datos suficientes y este modelo funciona muy mal. El cold start es que cuando tengo un usuario nuevo que no ha dado ratings o que tiene muy pocos ratings, tampoco le puedo recomendar bien porque no puedo conocer muy bien sus preferencias. Y ahí tendría como que recomendar el más popular quizás, pero no tengo un nivel de confianza bueno para encontrar usuarios parecidos. Y el new item es similar al cold start, pero desde el lado del ítem. Tengo una película nueva, ingresa a Netflix y nadie le ha dado ratings. Entonces, no puedo llegar a usar este modelo para poder recomendar. Entonces, cuando tengo ese tipo de problema, una forma es usar el contenido que tienen los ítems. Entonces, si yo tengo un usuario que al menos me dio 2 ratings sobre un par de películas, esto ya las puede ver como documentos, y las puedo transformar a un espacio en que el perfil del usuario es como una especie de agregación de esos documentos. Lo puedo hacer con un modelo TF-IDF o últimamente con Word2Vec, por ejemplo. Y después hacer el matching de este perfil de usuario con el contenido, directamente con el contenido que tienen otros documentos u otras películas. Pero ahí yo necesito el texto, necesito título, descripción de la película, el director, los actores, etc. Entonces los puedo llevar a un espacio donde puedo calcular similaridades, no sé, cosine-based similarity, euclidiana, y en base a eso puedo recomendar. Entonces, en este modelo, ítems nuevos pueden ser recomendados sin que tengan feedback previo. O sea, tengo una película nueva y basta que tenga un buen contenido y puedo recomendarla, no necesita ratings. También puedo explorar técnicas de reducción de dimensionalidad, como Latent Semantic Indexing, que en realidad está basada en PCA, o Latent Directly Allocation, también podría funcionar bastante bien. Y puedo usar datos semánticos. Hay redes como WordNet, ConceptNet me podrían permitir establecer relaciones que no están implícitas solamente por el texto. Pero en términos empíricos se ha mostrado que es menos preciso que el filtrado colaborativo. O sea, si yo tengo la posibilidad de hacer recomendación con filtrado colaborativo versus filtrado en contenido, generalmente el colaborativo funciona mejor. Y este es un problema bien importante que tiende a la sobreespecialización. Esto es algo que algunos han llamado el filter bubble. Que por ejemplo uno se mete a su feed de Facebook y te aparecen, no sé, imagínate, tienes los posts de tus amigos, a uno le gusta la Chile, a otro le gusta el Colo, a otro le gusta la Católica, y yo le hago solamente clics a Colo Colo, Colo Colo, Colo Colo. Entonces después Facebook va a decir, bueno, a él le gusta solo Colo Colo, entonces le voy a mostrar solamente posts de Colo Colo. Y empiezo a perder una parte de los datos y la diversidad que podría darse. Entonces, si yo uso este algoritmo tal cual está planteado acá, voy a empezar a armar como burbujas de información y comunidades cerradas que no se ven entre ellos. Y
de alguna forma se criticó para la elección de Donald Trump, que de alguna forma se estaba pasando esto. O sea, si yo le hacía clic o like a mis amigos que les gustaba Trump, yo veía solamente esos posts. Y por el otro lado, si me gustaba solamente los posts de Clinton, veía solamente eso y no era capaz de ver lo que estaba pasando en la realidad. Entonces, este es un modelo bien útil, potente cuando hay pocos datos, pero que sin algún tweak adicional, en realidad puede tener efectos nocivos en la diversidad de los ítems que uno consume. Y hay, digamos, también para poder solucionar los problemas que tienen uno y combinar las fortalezas de ambos, hay distintas formas de hacer modelos híbridos. Ese es un survey que muestra distintas formas de hacer estas combinaciones. Y en esta clasificación, que era, inicialmente hablé de filtrado colaborativo, basado en contenidos e híbrido, están también estos modelos basados en memoria y métodos basados en un modelo. El filtrado colaborativo es basado en memoria. O sea, yo tengo un usuario y tengo que comparar directamente con todos los usuarios para ver cuáles son mis vecinos más cercanos. Pero este en realidad es el modelo, o es la base del modelo que ganó el Netflix Prize en realidad. Porque aquí se trataba de optimizar directamente, reducir el error, que era lo que está midiendo la métrica. Entonces acá yo tomo esta matriz original que les mostré de usuarios e ítems y la intento factorizar, pero de forma regularizada. Entonces, lo que hago es aprenderme un vector de factores latentes por usuario y otro por ítem. Y al multiplicarlos, esa es la predicción, el rating. ¿Bien? Y al regularizar, obviamente, ahí estoy penalizando que estos valores sean muy grandes y que vaya a caer en overfitting. Obviamente el modelo era un poco más complejo, consideraba como había información del tiempo, también consideraba si es que datos del tiempo, también otras estructuras que se podían dar a partir de los datos, pero más o menos era en base a esto. Entonces, esto es como un modelo relativamente estado del arte, en términos de precisión, ¿ya? De hecho, un modelo basado en este fue el que ganó el Netflix Prize. En términos de performance, es una buena opción porque es muy lento en el tiempo de entrenamiento. Hacer esta optimización, resolverla, es OM al cubo, donde M es el número de usuarios en el número de ítems, comparado con la correlación, pero en el tiempo de predicción, ya cuando tengo armado el modelo aprendido, es lineal. ¿Ya? Porque tengo que simplemente multiplicar el vector del usuario con el vector del ítem. Hay una forma de hacerlo incremental, sí, que no tienes que recalcular la matriz completa. Pero el problema, y que es similar a lo que uno critica actualmente de los modelos de redes neuronales, es que las recomendaciones son obscuras, o sea, explicar que ciertos factores latentes te producen una recomendación no es posible. Yo simplemente sé que tú quedaste en el vecindario de esta película. Entonces a ti te gustan las películas, no sé, que al visualizarlas quizás son comedias. Pero se ha visto en estudios empíricos con usuarios que explicar por qué te estoy recomendando algo aumenta significativamente la aceptación del usuario por la recomendación. Y por eso un modelo como el de Amazon, que es en realidad una versión del filtrado colaborativo, pero basado en ítems, y que te dice, la gente que compró esto también compró esto otro. Entonces tiende la gente a aceptar más esa recomendación porque le hace sentido. Bueno, el alumno Gabriel Sepúlveda, que es del grupo Grima, pero que tomó mi curso de sistemas recomendadores, él escribió una biblioteca en C++, pero con una capa en Python, que se llama PyRegLab y que está en esa dirección. Entonces, si alguien quiere probar, por ejemplo, el filtrado colaborativo basado en usuario, o UserKNN, o el basado en ítems, o la factorización matricial, que aquí está como SVD, como Singular Value Decomposition, pueden probarlo. Entonces, con un dataset de training y testing podrían chequear qué valores de RMSI, de Mean Absolute Error pueden tener. Bueno, hay también otros paradigmas y técnicas. Por ejemplo, plantear el problema como un grafo, donde puedo tener, los nodos son usuarios y también son ítems. Armo este grafo bipartito y puedo correr algo así como Personalized PageRank,
partiendo desde un nodo y después siguiendo la cadena una cierta cantidad de iteraciones. Entonces igual serían personalizadas. Y Rodrigo Santos también presentó un modelo basado en grafo el año pasado que era bastante óptimo y lo probó en distintos datasets. También el problema, como lo planteé hasta ahora, es predecir ratings en realidad, no es rankear. Y hay algunos investigadores que ya hace un par de años, por ejemplo, Alexandros Karatzoglou, USG y Maceo, que usaron directamente Learning to Rank, que en recuperación de información se usa mucho, que es directamente aprender, no usar un ranking, digamos, como ad hoc, sino que aprender para este usuario, dados estos ítems o esta query, cuál es la mejor forma de rankear los ítems, independiente de su score, sino como de relaciones, comparaciones relativas entre grupos de ítems. Y bueno, recientemente, me refiero a los últimos 2 años, los modelos de Deep Learning también han ocupado mucho la literatura de sistemas de recomendación. El año pasado, de hecho, en la conferencia de sistemas recomendadores, Google, bueno, YouTube presentó su algoritmo de cómo están haciendo ahora las recomendaciones con estos sistemas. Así que es un ejemplo bien interesante para revisar. Bueno, otros temas de esta área, aprender a rankear, métodos basados en grafos, recomendaciones basadas en contexto. Por ejemplo, una recomendación que no solamente usa las relaciones usuario-ítem y rating, sino que a qué hora se produjo el consumo, qué día de la semana, si es que había un tema de ubicación, si yo estoy con mi celular y estoy en una ubicación y que me recomiende un restaurante cerca, por ejemplo. También ver el problema más como markoviano, como recomendar el siguiente ítem en una secuencia. Frameworks para evaluar desde el punto de vista de usuario, multi-arm bandits, reinforcement learning, entonces, ¿sí? Por el lado, digamos, de context aware, pero un lado lo que dices, digamos, que la recomendación se da al momento y al momento de la recomendación se da el contexto. Sí. Pero en la base de datos de las recomendaciones históricas, a veces también se toma el contexto en que un usuario calificó un objeto. Porque una persona puede ser bien inconsistente en el tiempo, digamos, un día... Sí, otra cosa que no está acá es que si tú consideras la base de datos original de Netflix, tú efectivamente hacías el rating en el momento que tú, quizás no cuando viste la película, sino que, no sé, otro día de repente hiciste rating. Pero cuando ya usas tu celular y usas implicit feedback, no rating, sino que cuando consumiste, ahí tienes la información. O sea, tal día tú estabas ahí en esta ubicación y hiciste check-in en Starbucks. Y eso quedó en Foursquare o quedó, no sé, en un check-in en Facebook. Entonces, los modelos han cambiado bastante también a medida de que la información está más en tiempo real. Y de alguna forma, los sistemas también utilizan esa información. Entonces, la revisión que hice ahora es bien preliminar, es como del estado del arte al 2010, pero los modelos nuevos consideran toda esta información y es porque tienen también mejores datos. Bueno, pero yo no voy a hablar de eso ahora. Ya terminé esta revisión general de sistemas de recomendación. Y uno de los problemas que ya lo mencioné es que si bien uno puede mejorar mucho métricas de ranking, métricas de predicción de rating, disminuir el error, en la práctica cuando uno ve esto con usuarios a veces no se refleja en que al usuario le gustan más las recomendaciones. Entonces, acercarse a la interfaz, acercarse a cómo el usuario está consumiendo esto y ver qué pasa en la relación entre el algoritmo, el resultado del algoritmo y cómo lo percibe, es un área que por lo menos yo me puse a estudiar en mi doctorado. Entonces, primero hay algunos problemas, el feedback del usuario es poco en general, la gente no tiende a dar ratings porque sí. También la recomendación centrada en el usuario toma el problema más allá de predecir un rating o de armar una lista rankeada. Se trata también de evaluar el engagement o la satisfacción, pero es más costosa la evaluación porque tenéis que preguntarle al usuario, quizás hacerle una encuesta, hacer un estudio adicional. ¿Ya? La investigación en los últimos años muestra que pequeños incrementos en RBC no se correlacionan con satisfacción del usuario. Hay dimensiones que se evalúan actualmente como novedad en los resultados, diversidad
desde el punto de vista de quien provee los datos, también cobertura. Porque quizás yo podría estarle recomendando podría estar recomendando los ítems más comunes o más populares en un dataset. Pero si yo veo como el long tail, los ítems que son menos consumidos y que son nicho, a mí también me interesa vender esos productos y encontrar a la gente que quizás le gusta el rock progresivo del año, no sé, 65. Y eso el sistema por sí solo no te lo va a entregar si no haces un modelo más complejo. Y estudiar los efectos de las características de la interfaz, qué tan controlable es la interfaz, si es transparente el modelo que estás usando y cómo el usuario entiende las recomendaciones. Entonces, en mi investigación, yo partí el 2008 estudiando cómo usar etiquetas sociales, que en algún momento se investigaron harto. Por ejemplo, cuando uno usa Flickr, no sé si ustedes conocen que uno sube una fotografía y uno puede subir como palabras, etiquetas. Entonces, en la época en que yo empecé el doctorado, con mi advisor estudiamos cómo usar esas etiquetas como forma de encontrar vecinos más cercanos y hacer las recomendaciones. Después trabajé en Implicit Feedback, que eso fue justamente el trabajo que hice con Xaviera Matriaín en Telefónica, donde sacamos perfiles de Last.fm, qué cosas, álbums escuchaba la gente, y un modelo en el cual consideramos información del tiempo que están recientemente y cuánto escuchaban, y de ahí poder hacer la recomendación. Y en la última parte de mi doctorado estudié el efecto de la visualización y de la interacción del usuario en la percepción de confianza y de precisión que tenían los recomendadores. Bueno, esto fue trabajo que hice en colaboración con mi advisor, Christoph Tratner, Catherine Ferber de KU Leuven en Bélgica y John O'Donovan de la Universidad en California en Santa Bárbara. Entonces, estas slides las voy a pasar un poco rápido, que es como algunos trabajos que han habido antes en recomendación. Esta sí la puedo mostrar porque es como para contextualizar que un sistema de recomendación no se veía muy distinto hace algunos años que un sistema como de búsqueda, en que yo pongo una query y me sale una lista de resultados, pero que tenía la característica que supone que está personalizada. Entonces los ítems que están más arriba son los que el sistema predice que yo les voy a dar un mayor score, y más abajo los que predice que yo les daré un menor score, ¿cierto? Entonces aquí él predice que yo voy a dar, por ejemplo, 5 ratings, 4.5, y estas no las he visto, pero él predice esa cantidad de ratings. Hay bastante información, pero es una lista estática, y yo no puedo, por ejemplo, saber qué está pasando por detrás del algoritmo. Entonces, aquí hay un sistema que es del sitio Goodreads, de hace un par de años, y que le da un par más de opciones a los usuarios. Por ejemplo, aquí agrupa las recomendaciones por tipo. Aquí dice, por ejemplo, tu interés en clásicos y tu interés en libros contemporáneos. Esto fue previo a que Netflix incorporara este tipo de listas. Entonces, había ya una idea de que al usuario había que darle un poco más de contexto para que pudiera aceptar las recomendaciones. Y en cuanto a visualizaciones, el año 2008, John O'Donovan crea este sistema que llamó Peer Chooser, en el cual el usuario se ponía acá al medio, los vecinos más cercanos como caritas con colores, y acá potenciales áreas en las cuales, o géneros de películas que el usuario podría estar interesado. Y aquí el usuario efectivamente podía hacer clic en distintos usuarios y ver las recomendaciones, pero en función de estos vecinos que eran más cercanos. Entonces ya no era solamente te muestro una lista estática de recomendaciones, sino que te pongo un contexto con respecto al algoritmo, en este caso de filtrado colaborativo basado en usuario. Sí. ¿Funciona algo así como community detection para poder encontrar eso, hacer esa recomendación? Este en particular, no es community detection, pero es que depende del algoritmo de community detection. Claro, porque si tú usas, por ejemplo, modularity o algo así, efectivamente podéis encontrar como rápidamente como un clúster donde está este usuario, y esa podría ser una forma de encontrar un vecindario. Sí. Es como un grafo donde el usuario está al centro.
claro, me parece natural intentar de encontrar las comunidades de usuarios que se unen a ese usuario. Sí, este en particular no usa eso, pero sí recuerdo un paper del año 2005 que tenía como un clustering-based collaborative filtering. Y ellos lo que trataban de hacer era que cuando tenéis pocos datos, tratar de hacer como usuarios virtuales o estereotipos en base a comunidades encontradas con Community Detection Algorithm, y ahí tratar de como inferir ratings virtuales y en base a eso hacer recomendaciones. Creo que no era tan escalable, pero el approach en algunos casos funcionaba más o menos bien. Pero sí es una opción. Este otro sistema es también del grupo de John O'Donovan, pero el principal autor aquí es Bostandiev, y era un sistema claramente controlable, en que aquí estos datos los sacan de un perfil de Facebook. Entonces el usuario dijo, mira, a mí me gustan estos grupos. Y ellos entonces sacan información desde Wikipedia para hacer recomendaciones basadas en contenido, desde los amigos de Facebook, en función de buscar amigos que también les gustan estos grupos, y también desde Twitter. Y combinando estas tres fuentes se hace una lista de recomendaciones. Pero acá el usuario podía pinchar, entonces podía ver que un contexto está relacionado con algunos de los artistas que le gustaban al usuario originalmente, y pinchando también acá en las recomendaciones podía ver desde dónde provenían. Y además el usuario podía controlar acá qué tanta importancia le daba a distintos métodos de recomendación. Entonces acá el paradigma estaba centrado en ver hasta qué punto, dándole control al usuario y dándole una noción de inspección de las recomendaciones, él quizás se sentía como más satisfecho con ella. Y esto es más reciente, es del 2017, de hecho de hace un par de meses, donde se pone una especie de mapa en 3D, y ese mapa es personalizado. Entonces de alguna forma tiene como estos cerritos en función de las cosas que más le gustan a este usuario en particular. Y si el usuario va como usando una palita y cavando acá para hacer un cerro, entonces le va mostrando en esa área qué recomendaciones saldrían como con respecto a los vecinos de películas que aparecen ahí. Entonces aquí la idea es poder acercarse a las posibilidades que ya van a dar, no sé, la realidad virtual o la realidad aumentada, en la cual poder tener espacio en 3D te pueden permitir como una interacción más rica con respecto a los ítems de recomendación. Bueno, nosotros escribimos con Catherine Ferber un survey donde hay varios sistemas acá, distintas características que tienen con respecto a controlabilidad, a la visualización misma, a la forma en que recomiendan también, y eso la pueden leer si quieren más adelante para tener más detalles. Entonces, en nuestro caso, nosotros nos enfocamos en un problema en particular en esta investigación, y era que había un sistema en nuestro grupo que se usaba en las conferencias. Entonces, en las conferencias normalmente uno tiene una lista de artículos, y a veces si la conferencia es muy grande no alcanzo a ir a todas las charlas, y quiero elegir cuáles me pueden interesar más. Entonces, el sistema hacía estas recomendaciones, pero queríamos ver qué pasaba si es que esa recomendación venía de un algoritmo o venía simplemente porque tú buscabas algunas palabras claves o porque tú seguías algunos usuarios en este sistema y querías ver a qué iban esos usuarios, entonces tú querías ir a esos lugares también. Y si es que visualizar estas relaciones mejoraba la experiencia con las recomendaciones. Bueno, aquí un pequeño paréntesis, en el curso de recomendación que estamos haciendo, que parte ahora en el segundo semestre en la UC, este es nuestro libro guía de Tamara Munzner, de análisis y diseño de visualizaciones. Y hay un framework acá de entender, por ejemplo, la situación, el dominio, después hacer una abstracción de la tarea y de los datos. En este caso aquí hay recomendaciones, hay datos que provienen de distintas fuentes, y después hay que buscar una forma de codificar visualmente y de definir una especie de interacción. Finalmente, entonces acá aparece el algoritmo y después uno quiere evaluar esto. Analizar resultados cualitativamente, por ejemplo, con un estudio piloto, medir el tiempo
que la gente ocupa esto en un laboratorio, en un estudio controlado, y después observar esto en un estudio de campo, donde uno efectivamente esto pone a disposición a todos los usuarios, y finalmente aquí medir la adopción. Entonces, basado un poco en este framework, nosotros hicimos varios estudios donde tratamos de probar qué pasaba con estas interfaces. ¿Cómo ando en el tiempo, disculpa? Ya. Bueno, este es un pequeño resumen del sistema, así con thumbnails nomás, donde está como el programa de la conferencia y un proceedings donde está la lista de papers. También en el sistema aparece la lista de autores, donde uno puede ver efectivamente quién va a presentar y qué cosas, y también había un sistema que mostraba la lista de recomendaciones acá. Entonces la idea era poder visualizar esto y ver qué efecto podía tener para el usuario visualizarlo y también controlarlo. ¿Bien? Entonces el sistema está basado en una visualización que se llamaba Aduna y la adaptamos para poder utilizarla en este contexto. Entonces, les voy a explicar a continuación, pero acá al lado izquierdo hay una lista de las entidades que estaban disponibles para poder encontrar papers. Aquí en este canvas central aparece una forma de ver las interacciones y acá las recomendaciones mismas, a la derecha. Entonces acá a la izquierda estas entidades son tags o etiquetas que la gente asociaba a papers. Entonces si yo me metía al sistema y veía un paper que me interesaba, yo ponía, bueno, este es de Data Mining, Recommender Systems y estudios de usuarios, no sé. Otro paper podría ser modelos bayesianos, no sé, y esas etiquetas entonces la gente la podía usar para ir encontrando artículos interesantes. Por otro lado, acá los sistemas de recomendación los visualizamos como, los pusimos como agentes. Un agente de recomendación basado en etiquetas y otro basado en contenido del paper. Y finalmente aquí usuarios. Y estos eran usuarios que entraban al sistema y que identificaban artículos que les parecían interesantes. Entonces, un ejemplo es que yo podía ver aquí un usuario que podía reconocer, ver que él, por ejemplo, aquí, no sé cómo se pronuncia esto, Wine, había hecho bookmarks de 25 artículos, entonces yo quería ver esos 25 artículos, porque quizás me parecía que este investigador tenía como, confiaba en que podía filtrar buenos artículos interesantes. Y acá está la interfaz de la visualización. Entonces yo podía tener este usuario y los artículos que él había agregado a su perfil están mostrados aquí como pelotitas. Ahora están en distintos como clusters porque están conectados con otras cosas. Por ejemplo, este usuario hizo clic en estos artículos, pero esos artículos también estaban siendo recomendados por un agente o recomendador content base y otro tag base, basado en etiquetas. También, por ejemplo, él había agregado algunos ítems en común con, en este caso, mi usuario, y él también había agregado algunos artículos que ninguna otra entidad había asociado. Entonces el usuario aquí podía ir haciendo clic en estos pequeños clusters y al hacer clic podía visualizar efectivamente cuáles eran esos papers. Entonces, por ejemplo, si yo hacía clic acá, me aparecían esos 4 artículos en esta lista. Entonces, hicimos un estudio donde queríamos ver qué clúster preferían los usuarios. Si los usuarios preferían explorar un clúster como este, en que está asociado solamente a una entidad, en este caso a la investigadora aquí, Laura Arroyo, o un clúster como este que está asociado a 2 entidades, a artículos que eran de interés para P. Brusilovsky y para Laura Arroyo, o a artículos que están asociados a 3 quizás entidades. En este caso, un recomendador, un usuario y otro recomendador. Entonces, en el fondo, era como estudiar hasta qué punto un usuario se podía sentir como medio colapsado ya si es que había un clúster con muchas conexiones, o quizás no. En realidad, él podía conectar, empezar a agregar entidades en el mapa y encontrar que esas eran mejores recomendaciones. Entonces hicimos un estudio controlado y después un estudio de campo. En el estudio controlado le dijimos al usuario, este es el sistema, le hicimos un tutorial y les pedimos entonces que en función de lo que ya habían entendido, lo usaran para encontrar papers que les podían parecer interesantes en estas conferencias. Y en el segundo simplemente dejamos el sistema ahí y le dijimos a los usuarios que existía
y queríamos ver si lo iban a usar o no, si lo iban a entender y qué evaluación nos daban del mismo. Entonces, en el primer estudio, encontramos que a medida que los clusters eran, digamos, interacciones de más entidades, eran más efectivos. O sea, si yo encontraba un clúster que tenía conexiones de un recomendador, de otro recomendador, de una persona, había más chance de que la gente hiciera like de esos papers. Era como que este paper está siendo recomendado por un algoritmo, por otro algoritmo, y a una persona le gusta y también a otra persona. Entonces tiene como más fuentes de relevancia. Y eso fue en el primer estudio, en el que a la gente le explicamos el sistema, le dimos, digamos, algunas sugerencias. En el segundo estudio, que era, le llamamos estudio de campo, la gente simplemente lo usó, el sistema siguió siendo efectivo, pero la gente exploró menos estas interacciones que eran entre 3 o 4 entidades. Entonces aquí se ve que si bien la efectividad sube o se mantiene en el estudio 2, la cantidad de exploraciones baja bastante. Entonces, por un lado, era más efectivo encontrar cosas relevantes en estos clusters, pero por otro lado era más costoso cognitivamente. Entonces buscamos otra forma y simplemente pensamos, bueno, un diagrama de Venn es una forma bastante más sencilla de encontrar interacciones, pero nos limita porque vamos a tener quizás 3 nomás. En el otro podíamos conectar más. Entonces acá usamos 3 métodos de recomendación. Uno que era simplemente los artículos más populares, otro que era, dado cosas que yo había hecho like, cosas que eran muy similares, entonces, similares a mis artículos favoritos, y estos eran papers de autores que tenían alta reputación en la ACM Digital Library. Y el usuario entonces podía cambiar la importancia que tenían estos algoritmos con esta interfaz. Y por otro lado, ellos podían ver si es que algunos de estos algoritmos, papers, eran recomendados por más de uno de estos métodos. Entonces, estos de acá, en realidad estaban siendo recomendados tanto por este algoritmo como por este otro. Y aquí aparecía la lista y también estos colores acá al lado indicaban cuántas fuentes eran las que estaban proveyendo esta recomendación. Entonces, hicimos un estudio donde en un caso a la gente solamente le mostramos esta lista sin los elementos visuales de la izquierda, y otro estudio donde también veían esto y podían controlar. Entonces quisimos ver, bueno, ¿hay algún efecto de esto? En realidad el puro algoritmo por debajo es lo que importa. Y hicimos, bueno, aquí hay detalles del estudio, de cómo hicimos la evaluación con el survey, y nos encontramos que efectivamente tenía un efecto importante la visualización. Y esto de acá resume bien el efecto, porque a este método, a esta burbuja la llamamos A la segunda B, la tercera C, y a la intersección ABC, o sea, quiere decir que este artículo, esta pelotita del medio, fue recomendada por 3 métodos. Y los ABC, tenían mayor rating, como se puede ver acá. Pero de hecho, en la interfaz o en el grupo de usuarios que usaron la visualización, el rating tendía a ser aún mayor. Entonces era como el efecto de la visualización tendía a hacer que la gente se sintiera aún más satisfecha por el hecho de que podían controlar y filtrar, además de simplemente observar las recomendaciones. También en este estudio encontramos que las mujeres preferían más la visualización. Yo no quise, digamos, ahondar mucho más porque en el estudio teníamos 50 personas y yo encontré que no había tanto tamaño de la muestra como para establecer una diferencia de género. Pero después me encontré con este paper, que de hecho se hizo con muchas más personas, y que mostraba que aquí hay una línea azul y una roja, que muestra como distintos respuestas o preferencias de mujeres y hombres a distintos niveles de colores y de complejidad de las visualizaciones. Y en este en particular se muestra que para el caso de las mujeres, si aumenta la cantidad de colorfulness en la imagen, aún así ellos aumenta como su visual appeal, o sea, encuentran que les gusta la visualización. Y en cambio a los hombres, ya con este nivel de colorfulness,
de ahí en adelante empieza a decaer su gusto. Entonces las mujeres prefieren ver cosas con más colores, probablemente porque distinguen más colores también. Y la verdad es que ese resultado también nosotros lo encontramos en nuestro estudio, así que es consistente con la literatura. Y bueno, aquí tuvimos también un par de comentarios interesantes. Uno de ellos nos decía que él encontraba que toda esta visualización, los controles eran innecesarios, porque si a él le dan una lista de recomendaciones de 40, él podía revisar los 40 papers. Entonces, una cosa importante acá es que si realmente no hay information overload por una persona y le da lo mismo revisar 100 películas o 300, es innecesario poner este tipo de controles. Aumenta la carga cognitiva en la interfaz, ¿no? Pero si a alguien revisar más de 10 o 20 le produce una carga cognitiva, estos tipos de elementos visuales sí van a ser útiles. Y aquí, bueno, después comparamos estos dos y efectivamente mostramos que el segundo, el que usaba diagramas de Venn, tenía menor carga cognitiva, la gente lo exploraba más, y en un estudio donde era un estudio de campo, o sea, no se le explicaba nada a las personas y simplemente usaban el sistema. Entonces, en resumen, mostramos que las intersecciones de distintos contextos de relevancia ayudan a encontrar ítems relevantes y que el paradigma visual usado puede tener un efecto importante en el comportamiento del usuario. Por un lado, permite promover la exploración de los ítems y también disminuir la carga cognitiva cuando exploran este tipo de datasets. Y finalmente aquí quería mostrar el Moodplay, que es un sistema que hicimos con Iván Andielkovich y John O'Donovan de la Universidad de California en Santa Bárbara y que permite hacer recomendaciones de artistas musicales usando las emociones que la gente asocia a estos artistas. Esta es una interfaz. Voy a ver si puedo mostrar acá el video. A ver. Veamos si resulta. Bueno, esto tiene un audio, pero se lo estoy describiendo un poco acá. Lo que muestra acá en este sistema es que el usuario puede ingresar aquí, un artista, los va agregando en su perfil, y a medida que él los va agregando, entonces se van marcando acá en este mapa, porque de hecho los artistas se pueden ubicar en este espacio, y aparecen como pequeñas estrellas de alguna forma. Y el centroide es este avatar que el usuario después puede empezar a arrastrar en este espacio y ahí van actualizándose las recomendaciones. Y como contexto, el usuario tiene aquí estas etiquetas que muestran distintos tipos de emociones. Son muchas porque están basadas en un modelo de emoción más o menos reciente que se llama GEMS, que es especial para música y que extiende el modelo típico que se usa en psicología, que es el Russell Circumplex Model, que tiene arousal y valencia. Y acá hicimos un estudio en Mechanical Turk, como con 220 personas, y mostramos que tener esta visualización tiene un efecto importante en que la gente explora más artistas y que el tipo de interacción, por un lado, poner demasiada interacción también puede provocar ciertos problemas para el usuario, pero hasta cierto punto donde el usuario puede efectivamente controlar qué emociones puede elegir o qué tipo de artistas también puede escuchar, aumentar la satisfacción y también la confianza que le da al sistema y el algoritmo de recomendación por debajo. Entonces ahí se ve que el usuario, a medida que va arrastrando el ítem, el avatar, se van actualizando las recomendaciones y él también puede cambiar con este slider acá arriba cuánta importancia tienen las emociones asociadas a los artistas o más bien el contenido, que son features que sacamos directamente de las canciones asociadas a esos artistas.
Bien, tenemos un demo del sistema que hicimos actualizado en la Universidad Católica, pero eso se los puedo mostrar después para no atrasar tanto la presentación. En este caso acá, quería mostrarles que este es el sistema original, el sistema de emociones de Russell, y este es el modelo GEMS de emociones que se hizo específicamente para poder discriminar en base a emociones distintos tipos de música. Acá están las 4 tipos de condiciones que estudiamos en Mechanical Turk, y ahí están las distintas acciones que recolectamos cuando los usuarios interactúan con la interfaz. Entonces, una cosa interesante que descubrimos es que solamente agregar la visualización, porque teníamos una condición en la cual el usuario simplemente aquí ponía la lista de artistas que le gustaban y acá aparecían las recomendaciones. Y no aparecía esta visualización interactiva en la mitad. Y solamente agregar esta visualización cambió mucho la distribución de emociones de artistas que ellos consumían. Entonces, efectivamente, si bien uno tenía el mismo algoritmo por debajo de recomendación, el poner una visualización y cambiar las características de interacción hacen que el usuario explore de forma más diversa el espacio. Entonces, puede tener, digamos, una implicancia grande en cuando queremos efectivamente que los usuarios puedan tener acceso a mayor diversidad en el sistema. Y este es un screenshot del sistema que tenemos implementado ahora, el cual permite ver también la distribución de ítems, se puede hacer zoom, in and out. También aquí tenemos distintas formas de mostrar esto en este espacio, porque para mostrarlo acá hacemos reducción de dimensionalidad. En este caso eso está ploteado con Linear Discriminative Analysis y tenemos también el TSNE. Y uno puede mover este slider y los puntos se mueven automáticamente de uno a otro. Y eso permite como explorar mejor también las recomendaciones. Encontrar como otras recomendaciones, otro tipo de vecinos. Vecinos me refiero a artistas similares y que uno podría explorar. Bien, entonces, para terminar esta charla, quería mencionarle algunos desafíos que hay en sistemas interactivos de recomendación. Estudiar aún según distintos dominios qué tipo y cuánta controlabilidad hay que entregarle al usuario. También puede ser en función de cuánto el usuario conoce un tema. Si el usuario, por ejemplo, conoce mucho del área de música, probablemente va a querer más control. Y si está recién entrando al área, va a querer que el sistema simplemente le recomiende y va a confiar más. De hecho, eso está más o menos estudiado en la literatura. También, cuánto podían aportar en distintos dominios o problemas el contexto, saber el lugar en que está la persona. Hay un sistema, por ejemplo, que recomienda música según el lugar en que uno está. Si uno entraba a un museo, te tocaba cierta música en el celular. Si uno está en una plaza o en otro tipo de espacio, en un bar, no sé, te tocaba otra música. También temas de privacidad son muy importantes. A mí me ha pasado actualmente que a veces escribo algo en WhatsApp y me aparece una recomendación relacionada con eso en Facebook o en YouTube. No sé si le ha pasado a ustedes. Que se nota que hay cross-domain. O sea, que uno está ingresando datos en un lado y se está usando para personalizar en otro. ¿Cómo tratar esa privacidad? Es un tema más o menos incipiente, pero que es súper importante para que la gente aún siga teniendo confianza en que puede entregar información para este tipo de sistemas. Técnicas de visualización, de interacción, interfaces conversacionales, el avance en áreas de procesamiento de lenguaje natural, de speech recognition, hacen que en realidad la interacción con los recomendadores vaya a tener pronto un carácter más de conversación. Y armar esa interfaz que por un lado sea personalizada, pero que también tenga sentido, que sea semántica, es un tema que se está investigando actualmente. Y también distintas formas de evaluación. La evaluación con un dataset offline es más barata. Yo básicamente puedo optimizar una métrica, RMSE, alguna métrica de ranking, pero hacer investigación con usuarios es más costoso y no todos tienen acceso a eso. Las compañías grandes,
Google, LinkedIn, no sé, YouTube, ellos pueden hacer un A/B testing y decir a un grupo pequeño de 1 millón de usuarios les voy a aplicar este recomendador y voy a compararlo con otro. Pero en la academia nosotros no tenemos esa posibilidad.